Сказали, что зарыт землей, за Печорой быстрою рекой, и старушка горько зарыдает. Водкою свою я груз залью, позабуду лагерные муки, я от счастья песню вам спою. Позабуду лагерные муки, я от счастья песню вам спою. No me resucites, no RCP, no me reanimes. Son algunas de las leyendas que podemos encontrar en la piel de ciertas personas. Estos tatuajes suelen situarse en una de las zonas más importantes del cuerpo, como el pecho y clavículas, cerca del corazón o encima de él. La gran mayoría de los tatuajes se utilizan para contar alguna historia, quiénes somos, qué hemos vivido, o simplemente lo tienes porque te gustó. Pero el DNR es una marca de lo que no queremos ser. Un cuerpo mantenido de forma artificial. Me acuerdo de lo pensativo que me dejó ver justamente esta imagen. Es como si me enseñara de nuevo que podemos elegir, que tenemos la autonomía de nuestro propio cuerpo. Es el epítome de la voluntad propia, donde uno decide manchar el órgano más grande del ser humano para dar una instrucción médica que rechace la reanimación. Todo se trata de tener un final digno. Eso es lo que buscan. No es casualidad de quienes posean estas palabras sean aquellas personas que abracen la muerte, no de una forma dramática, o al menos así lo pienso, sino aquellas que no le temen y la ven como un descanso, adultos de la tercera edad o gente con enfermedades terminales que conocen bien la palabra sufrimiento. Pero, ¿qué es una muerte digna? La respuesta a esta pregunta suele ser morir sin dolor, sin tratamientos, respetando la voluntad del paciente. Es justamente esta la parte del problema, porque el tatuaje se hace con el fin de respetar una decisión. Y curiosamente, tener algo tan fuerte grabado en la dermis no es razón suficiente para que tenga validez. No es legal en todo el mundo, y en algunos lados ni se ha discutido sobre el tema, por lo que siempre habrá este dilema entre paciente y médico. Resulta complicado imaginarte el escenario donde un doctor intente salvar la vida de alguien y al despejar el pecho lea, no me resucites. Si te pones en los zapatos del profesional, dime qué harías tú. Esa duda es uno de los motivos de por qué el tatuaje no tiene valor real. Además hay otras razones. Una de las más importantes nos dice que salvar vida no conlleva sanciones, mientras que seguir lo que dice un tatuaje y no reanimar puede resultar en un cargo por homicidio, omisión o negligencia médica. Esa es la razón principal por la que los médicos actúan. Decidir entre la vida y la muerte siempre será difícil, y más cuando esta perjudica ambas partes. Causas distintas son las siguientes. Documentación. Es raro que tengas que tener documentos para poder morir de manera tranquila, pero la medicina dice que el tatuaje simplemente no puede reemplazar toda la documentación que necesitas para no ser reanimado. Papeles como la voluntad anticipada o testamento vital, donde se rechaza la intervención, que permite que la muerte ocurra de manera natural, además de manifestar deseos, donación de órganos, entierro, entre otras cosas relacionadas. Otros papeles es la orden médica de no reanimar y una designación de representante en caso de que el paciente quede incapacitado. Intención. Es muy ambiguo. Es difícil saber si el tatuaje tiene una intención real. Es algo que difícilmente se puede borrar, y el médico no sabe si quien lo lleva cambió de opinión, si se hizo el tatuaje por una borrachera o por una broma, si son las siglas del nombre de alguien, si en el último segundo se arrepintió, o si el tatuaje tiene otro significado o es simplemente arte. Desde el punto de vista del doctor, descifrarlo sería como intentar resolver un laberinto en cuestión de segundos, mientras que para la persona, intentar explicarse sería casi como hablarle a un muro, ya que el médico siempre seguirá el protocolo que le enseñaron. El único caso verificado que existe sobre esto es de hace 9 años y demuestra lo olvidado que está el tema.
y que soy el único cabrón hablando de esto, pero es perfecto para adentrarnos en el caos de este tatuaje. Florida 2017. Un hombre de 70 años con un historial clínico complicado llegó inconsciente a urgencias por tener niveles altos de alcohol en la sangre. Al despejar su pecho, se leía la frase, "No me resucites", cosa que los médicos no respetaron por el miedo de elegir un camino irreversible, y mencionaron que esa decisión les generó un conflicto enorme, porque era claro que el paciente se había hecho el tatuaje para dar a conocer sus deseos, así que hicieron una consulta ética mientras estabilizaban al hombre. Sugerimos que no lo reanimen. El tatuaje expresa un deseo auténtico, y la ley no debería de ser tan rígida como para ignorar la voluntad grabada en su piel, dijeron los asesores. Inmediatamente se redactó una orden de no reanimación, y durante la noche, el estado del hombre se fue apagando con serenidad, hasta fallecer, sin recibir ninguna intervención. El problema es que los doctores dijeron que incluso después de la muerte del paciente, siempre sintieron confusión, llegando a pensar si lo que hicieron fue lo correcto, y no fue hasta que identificaron al hombre y encontraron su testamento que se sintieron aliviados, lo que me hace pensar que su tatuaje, que ellos mismos describieron como un gran acto de esfuerzo, no tenía sentido. Investigando más sobre esto, me pareció irónico algo que encontré, y es la existencia de la pulsera de NR, una pulsera que suele ser de plástico o en raras ocasiones de metal. Al portarla, suma inmediatamente valor legal solo por estar amparada por la documentación oficial. Si el hombre de 70 años hubiera portado una pulsera como esta, ¿los doctores habrían actuado sin dudar? Esto no solo hace ver el tatuaje como algo insignificante, sino que plantea una pregunta muy interesante. ¿Acaso un tatuaje no tiene peso simbólico? Como sabemos, el mundo del tatuaje es sumamente extenso y ha ganado una enorme influencia a través de los años. Hoy es muy común conocer a alguien que lleve tinta en la piel, y aunque muchos de estos diseños guardan una historia profunda, otros tantos no la tienen. Culturalmente también han sido objeto de análisis por forjar la identidad de diferentes tradiciones y comunidades. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que un tatuaje solo sea una representación y no un significado. Al final, todo significado necesita una representación, pero no toda representación tiene un significado. Para entender esto, profundizaré sobre un sector de la población donde los tatuajes siempre tienen un porqué. En el mundo existen 3 tipos de muerte. Física, ocurre de manera natural o violenta. Mental, pérdida de conciencia. Social, donde los individuos son aislados o ignorados por la sociedad. Esta última le pertenece a los criminales, quienes deciden marcar su cuerpo para recordar sus errores. Vida, creencias y experiencias son algunos de los temas que siempre envuelven su existencia. Históricamente, los tatuajes fueron una forma de lenguaje visual dentro de grupos delictivos. Aquí sí o sí deben de tener un porqué, o al menos así era en el pasado, donde si no sabías explicar lo que simbolizaba tu tatuaje, te reventaban la cabeza a golpes. Para esto veremos La marca de Caín, un documental donde recorremos 3 de los centros de detención más importantes de Rusia durante el año 2000. El documental también expone la dinámica que existe entre 3 grupos dentro de las cárceles. Boris y Zakone son uno de los grupos del crimen organizado más peligrosos de Rusia. Son seguidores de algo llamado Borovskoy Zakon, un estricto código donde rechazan la familia, el trabajo, la ley y establece dedicarte solo al crimen, aunque actualmente algunas de esas reglas han cambiado. Kosily son los presos que han decidido cooperar con la administración de la cárcel para obtener beneficios. Algunos de ellos son mejor comida, castigos menos severos y celdas con menos personas. Sus funciones van desde bibliotecarios encargados de limpieza hasta cosas más peligrosas como ser informantes. Petuki representan el nivel más bajo. En el documental los describen como intocables, no por ser como los más vergas, sino por no ser considerados humanos. No se permite tocarlos, verlos, ni hablarles, a menos que sea para degradarlos. Lo interesante aquí es que, a pesar de ser grupos totalmente distintos, hay una razón que los une, y son los tatuajes. Me parece importante contarte sobre esto, porque aquí es donde entendemos el gran mundo de significados que existían dentro de las cárceles.
y entender por qué creo que el DNR debe de ser respetado. Para esto, los Bori establecen creencias donde proponen que el cuerpo humano es la única propiedad que un Bor puede tener, ya que en la cárcel te quitan las pertenencias, la libertad, incluso tu nombre es sustituido solo por un número. Para esto existe un lenguaje a través de las marcas, porque es lo único que no te pueden confiscar, además da fe sobre quién eres. Las catedrales son uno de los tatuajes más comunes que podemos encontrar. Podrías pensar de que trata de algún mensaje religioso, pero el número de cúpulas representan las condenas o años de sentencia. Otros diseños son ese paulet, son señal de estatus, y la Virgen con el niño significa algo como la cárcel es mi hogar. Los tatuajes que no puede llevar cualquiera es la estrella de 8 puntas. Esto indica que eres un Bor, desde justamente las clavículas, y en la rodilla es para decir que jamás cederás ante la ley. El último es no me despiertes, un tatuaje solo para los veteranos. Este generó extrañas en mí, porque es muy similar al DNR, solo que este se lleva en los párpados. Ambos proclaman respetar un deseo de quien lo porta, y tienen relación con la muerte. Me parece muy cabrón ese lazo entre no me despiertes, no me revivas, porque la verdad me vi el documental sin esperar que se vincularan tanto, y me di cuenta de que estos dos tatuajes hablan sobre alguien pidiendo que no lo traigan de vuelta a un lugar donde no quiere estar, y se nota entre las palabras tanto de forma metafórica y literal, demasiado que hasta comparten el mismo destino, ser ignorados por la ley. Así puedes entender a los presos cuando hablan de ellos mismos. Demuestran cómo a pesar de los grandes riesgos de contraer enfermedades, deciden tatuarse con su propia orina solo para demostrar su voluntad. Luego pasan a sentirse orgullosos, y al final se muestran arrepentidos, avergonzados sobre sus tatuajes. Cuentan malas experiencias, anécdotas tristes, lo difícil de quitarlos, o simplemente ya no piensan igual, y solo se quedan solos, observando cómo el paso del tiempo va borrando sus significados. Antes eran estrictos con los tatuajes, ahora se tatúan lo que quieran. Los tatuajes se correspondían con tu forma de vida, ahora no lo sé. Mira los tatuajes de los niños y te sorprendes. No corresponden a su vida o sus pensamientos. La sociedad cambió y consigo los tatuajes. Tal vez esa pueda ser la razón por la que un doctor no pueda tomarse en serio un tatuaje que dice no me reanimes. No digo que esté mal ese cambio, sino que es curioso cómo algo que era tan simbólico en el pasado llegó a manos de todos y se transformó completamente. Y el vínculo entre paciente y criminal se parece mucho más de lo que yo creía, pero hay un solo aspecto que lo cambia todo, y es su representación. El DNR no es que celebre la muerte, pero es una aceptación de ella, mientras que los tatuajes de los criminales sí son celebración de sus acciones y de su vida. No es que solo sea cuestión de los rusos. Si exploramos otros grupos como los narcos, sus tatuajes representan rango, lealtad, historial y protección. Por otro lado, la yakuza, con el Irezumi, representan valores como paciencia, fuerza, perseverancia, entre otros más según la figura que se tatúen. Pero no solo era el tatuaje, sino el proceso que también suma significado. El tebori es el proceso para crear el Irezumi. Es lento y doloroso porque el horiyoshi opta por usar varillas de bambú o metal en vez de máquinas. Para la yakuza, ven esto como parte del ritual, y así demostrar estar comprometidos con la mafia, abandonando su vida normal para jamás volver a regresar a ella. Curiosamente, los tatuajes de los criminales representan cosas buenas. Usualmente suelen ser autoafirmativos para justificar su existencia. Es como un punto de anclaje que les dice que su vida tiene valor y pueden tener virtudes nobles. Rara vez puedes verlos con mensajes relacionados con la muerte, tal vez porque convivir con ella es parte de su rutina y conocen muy bien el peso que implica. Esto dota al DNR con una trascendencia única. Seas quien seas, un tatuaje será siempre una señal de que existes, pero que una persona normal recurra a la tinta para desnudarse de toda pretensión egocéntrica y solo pide que la dejen ir, es un acto tan puro que reinventa el propósito del tatuaje. Si recordamos la antigua regla de los Bori, que dice que el cuerpo sea la única propiedad que poseas, me hace sentido aquella frase que dice que lo único que tendrás cuando te mueras
no será nada más que tú mismo. Decidir cuándo morir puede ser la última prueba de que tenemos control de nuestra carne, porque no solo se trata de poseer el cuerpo, sino de tener el poder de entregarlo. A diferencia de las marcas en la cárcel, este tatuaje no busca estatus, ni presume logros. Lo único que persigue es el descanso. Ahí es donde está su paradoja, porque es todo y nada a la vez. Simboliza toda la vida de una persona condensada en 3 palabras: no me revivas. Es el tatuaje más valiente de todos, porque es el único que no busca inmortalizar quien lo tenga. Busca lo contrario. Es un dibujo que, por decisión propia, entrega lo más valioso que tenemos todos los humanos: la vida.